Y para conocer más detalles del caso del obispo Salvador Rangel Mendoza, esta noche nos acompaña por llamada telefónica nuestro compañero periodista Misael Habana de los Santos, director del noticiario Al Tanto Guerrero. Misael, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar esta llamada y bienvenido a Punto de Referencia. Azul y Alberto, buenas noches al gran público de Canal 11 para servirles. Buenas noches, Buenas Misael. noches, Misael. Hay varios elementos que no terminan de aclarar qué fue lo que sucedió con el obispo. El gobernador interino, dijo esta misma tarde que no habría elementos para señalar que hubo un secuestro o un secuestro exprés tampoco. De lo último que se sabe, ¿qué es lo que nos puedes comentar, Misael? Bueno, creo que toda la información ha sucedido pues en la entidad del estado de Morelos. Aunque los últimos momentos, digamos, de cuando oficia el día sábado, todavía el obispo emérito de Chilapa, Chilpancingo, es en la comunidad de Tixla, cuando sale rumbo a Cuernavaca, donde desde que dejó la responsabilidad que tenía en 2022, se trasladó a vivir allá al estado de Morelos, a Chiltepec, me parece. Entonces, desde ahí, pues hacía viajes recurrentes a Guerrero, y el sábado, que fue el día que desapareció, porque se dio a conocer que estaba desaparecido, estaba allá en esa comunidad y allá sucedieron todos esos hechos. Sin embargo, pues parte de la vida más activa y más polémica de este hombre tan controvertido, Salvador Rangel Mendoza, pues se ha realizado aquí en el estado de Guerrero, donde permaneció desde 2015 que llegó a la diócesis esta, que es parte del centro del estado de Guerrero, una zona con bastantes problemas, con grupos delincuenciales. Ofició ahí entre Chilapa y Chilpancingo casi 7 años, desde 2015 hasta 2022. Apenas hace unos meses, en enero, febrero, en que se vivió momentos difíciles aquí en la entidad con la delincuencia, el arzobispo otra vez apareció y habló ante los medios de comunicación y dijo pues que se ofrecía a pactar, a buscar un acuerdo, un pacto entre los grupos delincuenciales que actuaban en esa entidad. Pero hay mucho que hablar para que la gente, el público de Canal 11 pueda entender quién es exactamente el arzobispo, el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel. Lo último que sé pues es que las autoridades, lo que han dicho las autoridades, lo que dijo el presidente de la República en la mañana, y no hay más nada nuevo, pero bueno, me pueden ir preguntando, hay otras cosas. Sí, creo que justamente, Misael, independientemente de que esperemos a las conclusiones de esta investigación, en donde hay varias preguntas que quedan abiertas, si llegó o no llegó por su propio pie al hospital, si lo robaron, él no fue blanco de un ataque directo, sino más bien fue aleatorio esto o no, se trató de un secuestro donde él sí era blanco, en fin, todas esas cosas las iremos viendo, pero más allá de eso sí es importante anotar, digamos, el contexto en donde se presentan estos hechos, esta desaparición de 3 días tan extraña de un personaje público con esas características, donde, como decías, pues ha tenido una participación polémica dentro del Estado, y esta se centra en su intermediación entre grupos del crimen organizado, Misael. Así es, y creo que también tengo que decirles que es un hombre polémico, es un hombre que gusta mucho de los medios de comunicación, y también a los periodistas les gustan mucho del arzobispo, porque siempre les da carnita, siempre les da información, siempre les da contenidos, ¿no? Yo creo que en el difícil momento que se vive en Guerrero en cuanto a la delincuencia, la violencia y todo esto, muy pocos se atreven a hablar como lo ha hecho Salvador Rangel. En ese sentido, pues siempre ha sido un hombre controvertible, y había que verlo porque había que ver detalles, ¿no? Desde que llegó casi él es franciscano, entonces cuando uno piensa en un franciscano, piensa pues en un estilo de vida, Claro, de moderación, pobreza y todo esto, ¿no? El arzobispo es un poco lo contrario, ¿no? Gusta mucho de lucir anillos, de traer pendientes de metal dorado, y ese tipo de cosas, que incluso alguna vez hubo
La anécdota vale para entenderlo. Hubo una vez una asociación como de civiles en la parte de Chilapa y empresarios que reunieron dinero para comprarle un regalo, que era una cadena de oro al arzobispo, y también alguna otra vez con otra feligresía, en otra comunidad, también pidió como una corona para la Virgen, ¿no? Entonces usaba camionetas, vehículos ostentosos, entonces llevaban una vida un poco fuera de lo que podríamos pensar puede ser un franciscano, ¿no? Que hasta la gente dice, cuando quiere hablar de pobreza, nos remiten con aquel proverbio que dice pobreza franciscana, ¿no? Pero bueno, también otro punto también de lo que es la personificación del arzobispo, gustaba mucho reunirse con políticos. Por ejemplo, no faltaba a un cumpleaños, o no ha faltado a un cumpleaños del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, aquel gobernador que fue destituido, fue defenestrado por los hechos de Aguas Blancas, ¿no? Entonces, también gustaba pues juntarse con estos jefes de grupos de delincuenciales, sobre todo con uno que es muy con mucha presencia y con mucha historia en la entidad, que son los llamados ardillos, y que son manejados por los hermanos Ortega, que por cierto, esos hermanos Ortega tienen otro hermano, el hermano mayor, que es Bernardo Ortega, que ha sido diputado en varias legislaturas por el Partido de la Revolución Democrática. Hace apenas unos días escuchamos una declaración de uno de los hermanos del diputado Bernardo Ortega, metidos en la delincuencia, diciendo, o en una entrevista para este medio de comunicación de Latinos, que ellos habían aportado recursos para la campaña de Andrés Manuel López Obrador sin dar ningún elemento, ninguna prueba de nada. Pero bueno, eso es solamente un poco el contexto de la gente con la que interactúa o con que interactuaba el arzobispo, ¿no? Incluso alguna vez, hace poco, en este año, presumió de que para lograr la pacificación entre tlacos, familia michoacana y los ardillos, pidió la colaboración al exgobernador Rubén Figueroa Alcocer para lograr este acuerdo de pacificación en la capital en los días más difíciles que han sido en los últimos meses. Entonces, este es un poco el papel que ha desempeñado el obispo emérito aquí en la entidad, donde todavía sigue en contacto con las autoridades eclesiásticas locales, viene a oficiar y se regresa a su casa allá en Jiutepec, Morelos. Misael, uno de los temas polémicos alrededor del obispo emérito fue la negociación que llevó entre dos grupos de delincuencia organizada, los tlacos y los ardillos. ¿Hasta dónde esta negociación fue exitosa o finalmente fracasó? Y esto como parte del contexto para tratar de entender qué fue lo que sucedió con el obispo. Hay que reconocer que cuando él irrumpe con la propuesta, que ya venía haciendo desde hace tiempo, se da en los momentos más difíciles que vivió la capital del estado, con una violencia y una guerra entre grupos, disputándose pues el mercado de los estupefacientes, pero también el control de distribución de mercancías en la ciudad, por ejemplo, el control de la venta de pollos y todo esto, ¿no? Entonces, esto cobró muchas vidas, hubo incendios de vehículos, jóvenes que murieron, no en enfrentamientos, sino ejecutados en distintos lugares. Entonces, fue un momento muy difícil. Incluso vimos alguna vez una manifestación, ¿no? Cuando uno de los grupos sacó a toda su base social por las calles de Chilpancingo, como para hacer una demostración de fuerza. Entonces, cuando en estas circunstancias, en este contexto, el obispo anuncia que ha logrado un acuerdo, y en los hechos sí vimos que la violencia bajó completamente, y ya no hubo hechos hasta como 15 o 20 días después. Empezaron a haber otro tipo de expresiones y se dijo, o las autoridades o el mismo arzobispo declaró que era otro grupo el que estaba fuera del acuerdo, y es el que estaba interviniendo y es el que estaba provocando los últimos hechos de violencia, ¿no? Entonces, hay que reconocer que después de que se anunció este acuerdo y este pacto entre tlacos y ardillos y familia michoacana, pues la violencia disminuyó en la capital del estado, ¿sí?
O sea, dirías que tuvo un relativo éxito esta intervención. Así es, sí, sí se puede reconocer que sí. Ya nada más para terminar, una reflexión de tu parte, Misael, porque justamente se habla de toda esta intencionalidad de pacificar, tratar de contribuir a pacificar el Estado o ciertas regiones del Estado. Sin embargo, dado también parte de lo que has comentado, ¿qué tanto un esfuerzo como este puede escapar de las agendas, las presiones de estos mismos grupos o de otros grupos con los que pudieran estar relacionados? Hace rato hablabas, por ejemplo, de las relaciones de los ardillos. Claro, mira, lo que pasa, Guerrero es un estado muy especial, ¿no? Sobre hechos, incluso informativamente, noticiosamente, somos un estado mediático donde hay información todos los días de las cosas que pueden ser atractivas para las audiencias nacionales e internacionales, ¿no? En Guerrero sucede todo. Es el mejor lugar para que viva un corresponsal de guerra o un periodista o una gente que se dedica a la información. Entonces suceden cosas así como estas, ¿no? Pero yo creo que en el contexto que estamos viviendo ahorita, después de los hechos de Chilpancingo y de otros en otras regiones de la entidad, hay que agregar que estamos en una coyuntura electoral, en donde cualquier grupo puede generar o utilizar un hecho como el de la desaparición misteriosa del arzobispo, y sobre todo con la historia del arzobispo, para usarlo en contra de las autoridades, porque hemos visto un arzobispo también anti-4T, ¿sí? Ha estado haciendo ataques constantes contra el entorno de la gobernadora, contra el entorno de la gobernadora y los funcionarios de la gobernadora, acusándolos de vínculos con la delincuencia y este tipo de cosas. Y entonces se ve pues la participación y la cercanía que tiene el arzobispo con alguno de los grupos, que tiene un grupo preferencial que son los ardillos. Entonces, este hecho podría utilizarse por algunos grupos interesados en provocar otro tipo de problemas, ¿no? Es lo que yo creo. Pues es parte de las dudas que quedan en este caso del obispo emérito Salvador Rangel. Por lo pronto, Misael Habana de los Santos, compañero periodista en Guerrero, te agradecemos esta comunicación en Punto de Referencia y buenas noches, mucha suerte. Azul Alberto, buenas noches a todo el público de Canal 11. Gracias.